Hola, vamos a tejer la mochila guayú tipo morral con el diagrama de zigzag. Vamos a comenzar. Vamos a tejer con 4 hebras internas y un cordón. Este cordón es un cordón de 3 milímetros que a su vez está hecho con 9 hebras de este tipo de material. Es un hilo de algodón. Vamos a utilizar una aguja número 2 y vamos a utilizar también otro hilo que es con el que vamos a tejer la parte de afuera. Esta es lo que va internamente, que también se le llama alma. Vamos a dejarlo por aquí por un momentico por el lado mientras comenzamos con el aro mágico. Yo comienzo haciendo un circulito y paso el hilo por adentro, que me quede una gotita así. Aquí adentro vamos a realizar 10 medio puntos. Medio puntos en total. Jalamos esta hebrita, la hebra corta, para cerrar el aro mágico, con cuidado de que no se nos reviente el hilo. Es un hilo resistente, pero igual hay que tenerlo con cuidado. Cerramos bien el aro mágico. Y ahora les voy a mostrar que yo utilizo un hilo. En vez de utilizar el clip marcador, utilizo un pedacito de hilo. Esto porque, bueno, porque a mí me gusta utilizar el hilo más que el clip, por lo siguiente, que les muestro. Yo coloco el hilo durante todo mi tejido. Esta es la base, vean el inicio, voy colocando el hilo, incluso en todo el trabajo lo quito es al final, porque de esta manera yo puedo corregir la carrera. Si yo le quito el hilo, no sé dónde empieza ni dónde termina. Entonces esto me garantiza yo poder revisar con calma, igual que pasa con el diseño cuando ya vamos a hacer el dibujo. De todas maneras, ya yo les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. Ok, aquí estamos al final de la primera carrera alrededor del aro mágico, que fueron 10 medio puntos. Le vamos a colocar el hilo, lo vamos a pasar de esta manera. Después lo vamos a acomodar justo después del último bucle del medio punto. ¿Okay? Esto nos va a indicar el principio y el final. Ahora vamos a tejer la siguiente carrera y vamos a tejer en espiral y en bloque. En bloque quiere decir que vamos a tomar solamente la hebra de atrás y no completa, no las dos, solamente la de atrás. Y vamos a tomar el hilo para esconderlo, el hilo del aro mágico. En esta carrera vamos a realizar 2 medio puntos sobre cada punto base para tener en total 20 puntos. Llegamos al final, cortamos la hebra interna del aro mágico. Ahora acomodamos el hilo marcador, lo vamos a jalar así para colocarlo justamente después del último medio punto que hicimos. Y así vamos a hacer sucesivamente cada vez que pasemos de una carrera a otra.
verificando que el hilo no nos tape el primer puntico, que quede bien pegadito a la derecha. Ok, en esta carrera voy a adicionar todos los hilos internos. También lo pudieran realizar en la carrera anterior, la colocación de todos los hilos internos. Ahora nos toca tejer un medio punto, un aumento. Vamos a repetir así toda la carrera hasta el final. ¿Cómo tejemos? Bueno, vamos a envolver los hilos internos con nuestro hilo a tejer. Disculpen. Entonces nos toca un medio punto, un aumento. Mientras tanto vamos a dejar estas hebras aquí, luego la vamos a cortar al final para que no nos moleste tanto. Seguimos, un medio punto, un aumento. Vamos envolviendo el hilo, vean cómo se ve atrás, un medio punto, un aumento, hasta que lleguemos al final, que en este caso nos queda un aumento. Es importante que cuenten las puntadas al final. Ok, así se nos debe ver. Ahora voy a cortar todo lo que viene siendo los hilos internos, el cordón, las hebras, todo eso. Vamos a cortarlo con cuidado de no cortar el medio punto. Y ahora, fíjense, ya terminamos, queda planito. Atrás están todos los hilos internos, vean cómo se ve. Vean el hilo que no lo quito. Ok, aquí está el hilo marcador. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, el hilo marcador, cuando llegamos al final, lo vamos a pasar hacia adelante. Si yo no tuviera un clic, no supiera dónde está el final de mi carrera. Aquí ya yo voy viendo. Este es el final de la carrera anterior y así sucesivamente. Vamos a pegarlo bien de la derecha para que no nos saltemos este número, este punto, disculpen. Y bueno, vamos a seguir avanzando. En esta carrera nos corresponde tejer una carrera par. En este caso vamos a realizar en las carreras pares, vamos a dividir la fórmula del inicio. ¿Qué quiere decir la fórmula? Bueno, si yo tengo aquí, yo tengo 10 repeticiones, o sea, 10 aumentos, ¿verdad? En cada carrera. Entonces, son 10 repeticiones. La primera repetición nos tocaría 2 puntos, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento. Pero yo quiero, ¿verdad?, dividir la primera fórmula, completarla al final, para poder mover los aumentos y que no me quede la base hexagonal, no
me quede toda recta porque estoy colocando los aumentos siempre en el mismo sitio. Entonces, en este caso, en esta carrera, vamos a hacer, como serían 2 medio puntos, un aumento, vamos a hacer un medio punto, un aumento. Y ahora comenzamos con lo que nos tocaría en la carrera, que son 2 puntos, un aumento. Puntos, un aumento. Vamos a repetir todo esto hasta el final. Vean que van por dentro los hilos, vamos envolviéndolos. Dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, vamos casi llegando a la marca, 2 puntos, un aumento. Y al final me queda un solo punto, que es el que completa el inicio. Ven este punto aquí. Es el que completa el primero, el que hicimos al inicio de la carrera. Terminamos con ese punto. Y pasamos la marca. La carrera que viene nos toca 3 medio puntos, un aumento. 2 y 3, aumento. 1, 2 y 3, aumento. Y así va quedando plano, van quedando los hilos atrás internamente y vamos a seguir hasta el final. 3 medio puntos, un aumento. Así vamos a terminar. Nos toca al final 3 medio puntos, un aumento, 1, 2, 3 y el aumento al final. Así vamos. Pasamos nuestro marcador hacia adelante, pegadito de la derecha, y comenzamos. Viene una carrera par, que es 4, un aumento, 4, un aumento. Entonces al inicio vamos a dividir en la mitad. 1, 2,
Empezamos con los 4. 1, 2, 3, 4. Aumento. Y seguimos 4, un aumento. Un aumento. Seguimos, voy a hacer otro y después sigo. 1, 2, 3, 4, un aumento. Voy a seguir así hasta casi vayamos terminando, para que no se haga tan largo el video. Casi voy a terminar la carrera de 4 en aumento. Voy a explicarles un ratico más. 1, 1, 2, 3, 4, aumento. Fíjense que entonces aquí completamos los 2 que nos faltan. Aquí nos tocan aumento 4, un aumento, y al final nos quedan 2 que completan el inicio de la carrera. ¿Okay? Para completar los 4, ¿verdad? Hacemos los 2. Llegamos al final, colocamos la marca hacia atrás. La carrera que viene nos toca 5 medio puntos, un aumento. Fíjense que ya pasé el marcador hacia atrás, como les dije. Bien pegadito a la derecha, empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos toca el aumento. 5, un aumento. Uno, 2, 3, 4, 5, aumento. Uno, 2, 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y así seguimos toda la carrera hasta el final. Yo voy a detener el video, termino y sigo con ustedes. Uno, 2, 3, 4, 5, aumento al final.
Voy a terminar el video aquí para poder subirlo fácilmente. Muchísimas gracias. Aquí llegamos hasta la carrera 7.